La edición 2020 de Sin Límites. Hoy con un programa especial vamos a tener una nota también con una médica, con la primera persona que se infectó dentro del marco de la salud en la provincia de Jujuy, que nos va a contar su experiencia, pero esto va a ser por supuesto después del comentario de la semana y después de la primera pausa que la vamos a hacer ahora, inmediatamente nada más. Vamos a la pausa, presentamos a anunciantes y volvemos con el comentario de la semana. En 30 minutos, el mejor resumen de la jornada local y nacional. Canal 4 Noticias, medianoche. Lunes a viernes, 0 horas. Por Canal 4. Laboratorio Ciufi, 50 años junto a la salud de los jujeños. Atención a domicilio, controles laborales, estudios genéticos. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio Ciufi, profesionalismo, ética y tecnología a su servicio. Transitamos un tiempo sumamente difícil, en el que la responsabilidad y la solidaridad son la clave para salir adelante. Trabajamos con cuidado y dedicación para que nuestros productos de primera necesidad lleguen a todos y a cada uno de los hogares de nuestro país. Desde Jujuy, cumpliendo el protocolo de salud y seguridad establecidos por el Estado, nuestro equipo sigue produciendo azúcar, frutas, alcohol, carnes y cereales, imprescindibles en el hogar y que además son materia prima de más de 100 productos que consumimos día a día. Por eso damos gracias a todos los integrantes del EDESMA, los que trabajan en el campo, los que llevan adelante la producción, los colaboradores que mantienen cada sector y a los transportistas que nos acercan a tu hogar. Seguimos produciendo para los argentinos. Nuestra ciudad se adapta a los nuevos tiempos, posibilitando nuevas formas de vivirla y transitarla. Estamos avanzando con la red de ciclovías en el casco céntrico, lo que permite empalmar con las del Parque Civi, las del acceso sur y también las que van hacia el norte. Este esquema de movilidad urbana toma fuerza y avanza para fomentar el uso de bicicleta, que es saludable y económica. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. EGESA lleva la transformación a más localidades jujeñas, proponiendo una forma de gestionar tu servicio 100% digital, mucho más rápida y segura, evitando el contacto social. Rápido, no hay fila. Sí, agarra una máquina, dicta tu número y listo, sencillo. Mucha atención, digamos, hay mucha gente que sabe explicar bien. Invertí en tu tierra, en tu lote, en tu futuro. Aprovecha nuestros planes de financiación a tasa fija y en pesos. En el Rocío. Con el 50% del valor ya tenés tu lote. Belomo.
Construyendo los sueños de todos los jujeños. En el bicentenario de la muerte del general Belgrano, honramos el legado que nos dejó. Ética, patriotismo, espíritu civilizador, visión. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano vivió honradamente. La libertad era, para él, cumplir con su deber. Ideólogo de la revolución, ejemplo de grandeza de un líder que se hizo parte del pueblo jujeño. Nos cubrió con la bandera de la libertad civil. Nos acompañó en cada paso de nuestro éxodo, liberándonos. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Solo me conformaría con ser un verdadero digno hijo de ella. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, en el bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. El mundo enfrenta una de las pandemias más difíciles de la historia y la llegada a Jujuy era inevitable. Nosotros no descartamos que tengamos casos en junio, porque se está abriendo la economía en el país. Más de 10.000 camiones por mes van a entrar a Jujuy. No le hemos ganado nada a nadie, porque no ha terminado la lucha contra el coronavirus, porque esto recién está empezando. Es una situación precaria. Vamos a tener una mayor probabilidad de que tengamos coronavirus. Vamos a luchar con todo este equipo y vos especialmente. Esto es una lucha que va a llevar tiempo, va a llevar un año, o si sale una vacuna antes. Por eso nos preparamos. Ganamos tiempo y juntamos fuerzas para hacerle frente a esta situación, reforzando nuestro sistema de salud y seguridad. Pero sobre todo, confiando en el arma más poderosa que tenemos, nuestra actitud y compromiso. Ahora te toca a vos también, nos toca a todos. Es la responsabilidad social e individual. Por eso ahí están los 4 pilares: sistema de salud, frontera sanitaria segura, acción integral de adultos mayores, responsabilidad social e individual. El nuevo eslogan es: ahora es responsabilidad de todos. Y también hemos cambiado el eslogan del gobierno de la provincia: unidos, responsables y solidarios. Falta mucho camino por recorrer, que te necesita a vos y a la familia responsable, hoy más que nunca. Vamos a seguir luchando juntos. La lucha contra el coronavirus es responsabilidad de todos. Provincia de Jujuy, unidos, responsables y solidarios. En Macro vos elegís. Nosotros estamos cerca. Te ofrecemos productos que se adaptan a lo que necesitas. Préstamos personales, adelanto de sueldos y haberes, créditos para autónomos y monotributistas, alternativas de financiación para tu empresa y comercio. Conoce más en macro.com.ar o pregúntale a M, tu asistente virtual. Macro, cerca siempre. Legislatura jujeña. Todas las voces, todas las opiniones, todas las polémicas. El lugar donde se expresa la voz del pueblo. Al aire con el comentario de la semana. Quiero hacer una pequeña referencia a los 34 años de Canal 4, ¿no? Que se cumplen hoy, que lo decimos con orgullo, saludamos a toda la gente. Hace ya casi 25 años, 24 años y medio que empecé a trabajar acá, un 11 de marzo del año 1996, y me acordaba de esos 4 años que tuve en Canal 4, ¿no? De una empresa como era en ese momento, con el doctor Claudio, con la señora Negrita, con una empresa en crecimiento, con muchas limitaciones, digamos, de carácter económico, pero que no paraba de crecer. De hecho, en esos 4 años se hizo esta planta, ¿no? Nos vinimos para acá, antes salíamos en televisión abajo, donde muchas veces faltaban cosas, pero había algo que a mí me marcó y me quedó grabado a fuego, que era el sentido de pertenencia. La gente que trabajaba en Canal 4 era orgullosa de estar en el 4, y a pesar de algunas limitaciones que había en esa época, que eran épocas difíciles, pero había un orgullo de estar acá y siempre las cosas salían, y me encantaba ver eso, las ganas que la gente ponía, ¿no? Me tocó irme allá al inicio del 2000, tuve 16 años afuera, y volver hace 4 años y medio, y encontré otra cosa, una empresa
mucho más grande, diversificada. Ya no estaba la señora Negrita, pero sí estaban los dos hijos de Claudio al lado de él, una empresa familiar, donde todos opinan, donde todos se potencian y son profesionales serios, donde de repente encontré una empresa prolija que ha abierto abrió radios, no solamente creció en materia televisiva, creció en tecnología, una apertura en todo sentido, con internet, con Boxer, con muchísima gente trabajando, otra cosa totalmente distinta. ¿Qué era exactamente igual? El sentido de pertenencia. El orgullo de pertenecer al 4, de estar acá, de trabajar en esta empresa que no sé por qué razón, pero uno se encariña de una manera que se siente parte y empieza a hablar como si fuera parte, digamos. ¿Cambió mucho la época? Sí, cambió mucho la época. Hoy nos toca momentos difíciles, no solamente por la pandemia que nos toca enfrentar hoy, es un cumpleaños complicado por esto, pero también es un cumpleaños complicado por los desafíos que nos tocan como empresa, ¿no? De repente aparecieron estas grandes, digamos, que te venden pajaritos de flores de colores, que te dicen ofertas impagables e insostenibles en el tiempo, y donde te atiende una computadora, pero contra eso hay que competir. Y nos encontramos con que no tenemos miedo de competir. Y donde los empresarios, los dueños invierten y apuestan y van para adelante y nosotros acompañamos. Pero ¿saben por qué no tenemos miedo? Porque es una empresa cuyos dueños son jujeños, cuyos empleados son jujeños, que el destinatario de nuestro esfuerzo son jujeños, son ustedes, nosotros pensamos siempre en ustedes y existimos gracias a ustedes. Por eso no le tenemos miedo, porque somos jujeños y pensamos como jujeños y sabemos que siempre nos van a dejar estar en su casa. Nuestra razón de existir son ustedes, la familia jujeña, la que nos deja entrar día a día. Hoy nos toca ese desafío y lo vemos en nuestro cumpleaños con mucho agrado y lo aceptamos con mucho agrado. ¿Se da cuenta? Estoy opinando como si fuera dueño. Y no soy dueño, soy un empleado, pero es el sentido de pertenencia que le hablaba. Nos sentimos todos dueños, todos formamos parte de esta gran familia que es el 4 y hoy celebramos 34 años. Cambiamos de tema. La pandemia en Jujuy, la pandemia en la Argentina, bueno, tiene que estar en el comentario, es obvio, ¿no? Hay un crecimiento grande, muchos se preguntan, ¿llegamos al pico? Yo estaba repasando, por ejemplo, hoy tenemos 633 casos, esto es, de ahora, digamos, ¿no es cierto? 533 casos, noticia de ya. ¿Cuánto había la semana pasada, cuando yo hacía este comentario? 260, o sea, hemos duplicado los casos en 7 días. ¿Se acuerda cuando decíamos al inicio que para poder salir de esta cuarentena teníamos que tener la duplicación de los casos en más de 25 días? ¿Se acuerda? Bueno, ahora lo hemos tenido en 7 días y estamos saliendo de la cuarentena. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que era insostenible la cuarentena tal cual estaba. Insostenible en Jujuy, insostenible en el AMBA, insostenible donde sea. Hace 7 días había un discurso inclaudicable de los sectores oficialistas que se enfrentaban a Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Y le pegaban por todos lados. Y el día de ayer se sentó Kicillof con Rodríguez Larreta y sin decir mucho cambió todo este discurso, mutó absolutamente. Porque la gente sabe que hay un agotamiento absoluto de todo el mundo que no se puede sostener. Y se empezó a dejar traducir en encuestas la caída de la imagen de la política. La gente empieza a exigir otra cosa. Empieza a privar mucho lo económico. Lo económico hoy empieza a asustar, o sea, aparecen números que realmente complican, digamos, ¿sí? Aparte la gente empezó a desobedecer, a violar la cuarentena. Que una cosa es violar la cuarentena y decir, no puedo salir con mi hijo, yo salgo porque necesito sacarlo. Eso es una cosa. Otra cosa es lo que por ahí pasa en Córdoba, que se hacen fiestas con 150 personas. Bueno, esto es lo que empezamos a trabajar hoy. ¿Cómo administramos esto que es una necesidad? Hay que empezar a abrir la puerta para que la gente vuelva a trabajar. Bueno, ¿cómo la administramos? ¿Con qué responsabilidad? Y esto es lo que hay que empezar a entender. O sea, cuando empezamos a salir de un proceso de cuarentena duro como estábamos, no quiere decir que un viva la Pepe, que vamos a hacer lo que quieran. Es un marco de responsabilidad individual y social que vamos a tener que empezar a aplicar todos y ver. Claro, dice, ¿cómo son los números en el país? Claro, se empiezan a cotejar cómo son los números en Jujuy, cómo son los números en el AMBA, que es donde todos ponemos la vista hoy. Y el AMBA está claro de que en la ciudad autónoma hay situaciones que son distintas, han empezado a cambiar, la curva es mucho más descendente, se está aplanando. No pasa lo mismo que en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires prácticamente todo estos últimos 10 días duplicó a la ciudad autónoma de Buenos Aires en la cantidad de casos. También es cierto que la provincia de Buenos Aires, una cosa es la parte de la provincia que integra el AMBA, los municipios que la integran, que son 35, y el resto es el resto de la provincia. No es lo mismo la zona del conurbano bonaerense que Necochea, que Azul, que Tandil. Son cosas distintas. O sea, son realidades distintas. Hasta parecen provincias distintas.
en la forma de manejo y todo. Bueno, todo este debate se está dando fuertemente, pero hay una cosa que me parece que quedó claro: es insostenible hoy el discurso, ¿no es cierto? Ya se acabó este discurso que es o la economía o la salud, o peleamos por la economía y dejamos que la gente se muera. Hoy ese discurso no va más. ¿Cómo transitamos este camino en un marco de apertura económica que nos permite tratar de empezar a recuperarnos? Porque no va a ser fácil recuperarnos, la caída es tan grande que no va a ser fácil, pero priorizando de la mejor manera posible el tema de la salud. Y este creo que es el gran debate que tenemos todos. La influencia económica ya es tremenda. Estaban viendo números que son impactantes por donde lo mire. Ayer hablábamos de los números de la cantidad de gente que asiste, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los comedores. Y lo que era en su momento 112.000 personas a principios del mes de marzo, que asistían a los comedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia con mayor PBU de la Argentina, ¿no? De Producto Bruto Interno de la Argentina. O sea, y en este lugar hoy hay 300.000 personas que van a comedores. Habla a las claras de un sector grande, de una clase media, media baja, que ahora es bajísima, que ahora ha entrado en situaciones de pobreza extrema porque se perdió el trabajo, porque no hay forma de recuperarlo. Números que la verdad asustan, ¿sí? La cantidad de pobres que vamos a tener. Si teníamos un 35,5, después le llevamos un 38. Hoy, cuando salgan los guarismos, ¿no es cierto?, de medición de la pobreza del segundo trimestre, y por supuesto que vamos a estar en 50 o cerca del 50% de la gente. Y todos lo sabemos esto y lo estamos viendo, el cierre de comercio. Hablaba el número de cierre de 18.600 pymes en la República Argentina. Multiplíquela por un número nada más. ¿Y cuántas son las que no están registradas? La realidad económica es impactante y creo que hoy ha priorizado sobre esto. Y lo que se hablaba en su momento respecto de cómo iba a seguir este tema con la dureza que decían, bueno, hoy creo que este tema se terminó. Fíjese cómo lo hicieron callar al ministro o al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que hasta 5 días hostigaban a todo el mundo en cualquier medio, y hoy hay un silencio, hay un cambio de discurso y hay una cuestión absolutamente nueva en esto, absolutamente nueva. Hasta el propio presidente de la República ayer hizo declaraciones y dijo, cuando hice lo de Vicentín pensó que la gente iba a salir a aplaudirme en la calle, hoy me di cuenta, hay un cambio absoluto del discurso. El propio Alberto Fernández reconoció un error en esto, una cuestión improbable, digamos. La semana pasada usted pensaba esto, era improbable. Habló de la deuda también en el día de ayer, que forma parte de algunos ejes. Empezó a hablar de la pospandemia. La palabra pospandemia se empezó a instalar. Nadie hablaba de esto. La semana pasada, me acuerdo, en esta editorial dijimos eso. ¿Quién está pensando el día después? ¿Qué vamos a hacer el día después? Va a quedar una Argentina devastada. ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Ahora, ¿y por qué este cambio? Porque se dieron cuenta que la gente no aguanta más, que empieza a no cumplir las órdenes, pero también empezaron a aparecer encuestas, la caída de la imagen pública de quienes gobiernan. Hoy la gente cambió radicalmente lo que empieza a exigir. Es porque no le interesa la pandemia, no se confunda. Hay mucho miedo en la gente también, pero está empezando a ver la otra realidad. Y esa otra realidad empieza a convencerse que es tan o más grave que la pandemia. Entonces le exige a la gente, le exige al gobernante, que también empiece a darle respuesta del día después. ¿Qué es lo que pasa? Ayer hubo reunión con la oposición, y una reunión con la oposición uno dice, bueno, es bueno en un marco de diálogo, pero no con esa actitud. Ni la actitud que tuvo la oposición al asistir a la reunión, ni la actitud de Alberto Fernández cuando la plantea, digamos, porque fue una hora de cruzarse reproches. Reproche por la marcha, por el banderazo, reproche por la muerte de Gutiérrez, la solicitada que sacó la oposición, que reitero, no es un problema de buscar responsables en esto, pero creo que sí es el momento que empecemos a ver lo que estamos de este lado, con qué seriedad la Argentina empieza a discutir cómo enfrentamos lo que viene. O sea, alguien que empiece a marcar, decir, bueno, hay pilares que son fundamentales para poder recuperarse. ¿Cuáles son esos pilares? Y bueno, es el turismo. Perfecto, hay un proyecto de ley ahora para promover el turismo, donde el 50% del paquete, bueno, empezar a discutir formas de esto. Hay un pilar en la construcción, evidentemente, permite recuperarse rápidamente. Se armó la mesa de la construcción, se sientan, ¿no es cierto?, los sectores de la construcción, como UOCRA, como la Cámara Argentina de la Construcción, como los desarrollistas, empiezan a conversar y a tratar de elaborar una propuesta para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que llevamos? Se empieza a hablar en el marco de la pospandemia de un blanqueo. Algunos decían que eran con el SEDIN, me parece una cuestión
muy poco probable, digamos, el tema del SEDIM, porque claro, en dólares, ¿quién va a traer dólares acá cuando hay un dólar a 73 y la realidad que el dólar vale 115? ¿Quién va a querer blanquear eso? El que tiene dólar lo hace valer en la construcción y está comprando propiedad de un 25% del valor que eran antes, ¿no es cierto?, un 25% menos, producto de lo que vale el dólar ahora. Esto es una cuestión hasta lógica, y pasa con el mercado automovilístico también. Empiezan a aparecer alguna idea como ahora 18, o sea, plan de cuota para reactivar el consumo, que el NOA y NEA van a volver al sistema segmentado, van a pagar aporte menos. Bueno, esto es lo que estamos esperando de la gente, ¿no es cierto?, tanto de la oposición como del oficialismo, que empiecen a debatir ideas, no a pelearse como perro y gato, que es lo que vemos. Hoy la política no te transmite nada de seriedad en esto cuando suceden este tipo de cosas. Esperábamos que este diálogo era eso. La oposición no quiere ir a verlo a Alberto Fernández porque no quiere ceder una foto para que después sea un convidado de piedra y no se haga nada. Esto es lo que dicen. Bueno, ¿cómo se adquiere transparencia en este tema? Es lo que tiene que la política que hacer. Si no, la gente lo va a castigar. O sea, si Alberto Fernández o alguien cree que la movilización del 9 de julio o la del 20 de junio anterior ha sido la dirigencia política la que la ha convocado, se equivoca. Es la gente. Es la gente que está cansada de muchas cosas y que se convoca de esta manera cuando siente que la están defraudando. Este es el mensaje que yo creo que hay que saber leer. Hay que empezar a ver esta realidad y me parece que la política todavía no la está viendo, o si la está viendo sigue actuando con la misma negligencia, con la misma mezquindad de antes, que es lo que hemos visto nosotros en el día de ayer. Quiero hacer un pequeño comentario. Yo lo había traducido ayer en un ejemplo, digamos, porque, a ver, hay un axioma que nosotros, como estudios de ciencia económica, de alguna manera siempre sabemos y decimos, cobrar más impuestos, subir las tasas de impuestos no significa recaudar más. No es la misma proporción. Muchas veces subir la tasa de un impuesto es recaudar menos. ¿Pero por qué es esto? Porque la gente, cuando vos lo asfixiás de tal manera con el tema impositivo y lo asfixiás de esa manera, ¿qué hace? No es que deja de pagar la mitad, no paga nada. Entonces, el efecto es un efecto exactamente al revés. Por eso decía ayer yo en un comentario en el noticiero, si no es el momento de empezar a probar cosas nuevas. Es como decía alguien, es de estúpido creer que haciendo lo mismo va a tener resultados distintos. ¿Cómo hacemos para mejorar esto? Y me pareció que para entender lo que le quiero decir, el ejemplo del maíz era el ejemplo adecuado para tratar de explicar lo que yo quiero decir. El maíz en diciembre del 2015 se sacó apenas asumió Macri, le bajó el arancel de exportaciones a 0. O sea, no quedó más grabado con derecho de exportación, ¿sí? 0. Este año, el maíz ha superado a la soja. O sea, este año el maíz son 55 millones de toneladas contra 50 millones de toneladas de la soja. Eso nunca pasó. Ahora, ¿por qué en 5 años ha sucedido esto, que es el análisis que yo quiero que aprendamos a hacer? Y ha sido por el tema de no tener retenciones. Cuando va al campo le saca las retenciones y favoreces esto, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha ido a la producción de maíz. El área sembrada en el 2014-2015 de maíz era de 4,5 millones de hectáreas. ¿Sabe cuánto en el 19-20? 7 millones de hectáreas. Esto quiere decir que ha sembrado el 52% más de hectáreas. Por eso es la producción que estamos hablando. De producir 30.740.000 kilos, ha pasado a producir 50 millones de toneladas. 50,6 millones de toneladas. Este crecimiento, estamos hablando de más del 50%. En el 2019 se exportaron 6.600 millones de dólares. Estamos hablando de maíz solamente, ¿sí? Esto es un 60% más que el año 2015. El producto bruto del maíz en el año 2019 fue de 12.440 millones de dólares, un 47% más que el año 2015. La recaudación fiscal 2.960 millones de dólares, un 77% más que el año 2015. Usted me dirá, ¿pero cómo? Si le sacó el arancel, ¿cómo la recaudación fiscal es mayor? ¿Sabe por qué es mayor? Porque la gente plantó más. Al no tener retenciones paga impuestos a las ganancias, y cuando vos levantás tu cosecha en 20 millones de hectáreas, evidentemente pagás muchísimo más impuestos a las ganancias, que ya está grabado al 35% en el caso de las empresas agropecuarias. Entonces, bajando impuestos, como bajamos las retenciones en el 2015, generamos mucho más divisas. Cuando hablamos de 8.900, a ver, ¿cuánto vale la tonelada de maíz? Vale 8.900 pesos, vale $122 al dólar oficial.
Estamos hablando de que hemos subido la producción en 20 millones de toneladas. Estamos hablando que hemos generado 2.440 millones de dólares más que si hubiéramos tenido la misma producción de maíz del 2015. ¿Se da cuenta lo que queremos decir? 2.440 millones de dólares en este país. ¿Cómo hace usted para hacerlo entrar? ¿Me quiere decir? Aplaudimos cuando hay una inversión de 800 millones de dólares que hace la Toyota en una nueva planta o la que hace la minería acá. Aplaudimos. Y el maíz de repente, en la diferencia del 2015 al 2019, te permite ingresar 2.440 millones de dólares más en exportaciones. ¿Se dan cuenta de lo que queremos decir? No es el momento de pensar otra cosa. No es el momento de decir al productor sojero que ha bajado la cantidad, ¿no es cierto?, de lo que está plantando, de que vamos a empezar a bajar ese nivel de retenciones, pero con algunas condiciones. El que el promedio de los últimos 3 años produzca mal, le vamos a dar un bono fiscal para que lo utilice contra otro impuesto, o sea, ponerle una zanahoria adelante, porque ya tampoco entiendo, no es tan fácil decir saco todas las retenciones, pero poner una zanahoria adelante. No tenemos que apostar a un país que en vez de producir 112 millones de toneladas en su cosecha gruesa llegue a 150 millones. Este es el país que necesitamos, y para eso, ¿cómo vamos a hacer? Castigándolo al agro, peleándonos con el agro, rompiendo bolsa. No. Somos socios. Este país, ¿cuántas patas puede tener para lograr levantarse? El turismo, por supuesto, el turismo es uno. La minería, perfecto. ¿No está el agro en esto? No, por favor. El agro está en esto. No tenga duda. Y son sectores que reaccionan inmediatamente. La construcción. Bueno, estas son las patas principales para reaccionar inmediatamente. Le estoy diciendo que el agro, en 4 años, el maíz nada más, ¿sí?, ha producido 2,5 millones de hectáreas más. Es un sector que reacciona inmediatamente y tiene toda la potencialidad dada y tiene la tecnología. Dejemos de pelearnos los argentinos. Esto quería decir. Un pequeño comentario también. La Sala 2 hoy de la Cámara Federal de Salta sacó una resolución que condiciona mucho el tema del decreto de la movilidad jubilatoria. ¿Por qué? Porque los aumentos no pueden ser inferior a la ley de alquileres, dijo la Sala 2. O sea, lo que le quiere evitar, ¿no es cierto?, de alguna manera es manejarlo al gusto y placer, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo. O sea, no puede ser una cuestión tan subjetiva, tiene que tener, para que sea movilidad, tiene que tener un parámetro. ¿Cómo fijó ese parámetro? Fijó la ley de alquileres. ¿Qué dice la ley de alquileres? El 50% con la inflación, el otro 50% con el RIPTE, o sea, los salarios formales. Le pone límite, ¿no es cierto?, a las facultades de regular la movilidad por decreto. Es un fallo grande y un fallo importante, digamos, ¿no es cierto?, el que ha sacado de esta manera. Y un pequeño comentario también, 2 comentarios chiquitos. Uno, el feriado del viernes, honestamente no tenía ningún sentido. O sea, es un feriado para favorecer el turismo cuando no nos podemos mover a ningún lado. Yo no puedo ir de acá ni al Carmen siquiera. O sea, ¿cuál es el sentido encarecerle hoy al sector empresario que necesita trabajar abierto como sea? Muchos de ellos han abierto a pérdidas, ni pagar todo doble. ¿Cuál era el sentido? ¿No se podía modificar eso? O sea, no lo sabían antes, se lo han dicho cuánta gente. Costaba mucho un decreto modificando eso, digamos. O sea, ¿cuál es el sentido de ese tema realmente? Y el otro tema que pasó durante la semana y que tiene que ver con la libertad de Lázaro Báez, la prisión domiciliaria. Realmente es frustrante, ¿no es cierto?, cuando uno ve este tipo de cosas, porque nos da la clara sensación de que no hay justicia, de que la justicia es para unos pocos y que el mensaje a la sociedad es: si va a robar, roba mucho, porque de esa manera no te va a pasar nada. O sea, realmente no sé cuál es el argumento por el cual Lázaro Báez, ¿qué más hay que probar para que Lázaro Báez quede preso? Claro, usted me dirá, si ya salió Vudú con anterioridad, que tiene hasta condena de triple instancia, y es cierto. O sea, si hay una cosa más ilegal que la libertad de Vudú, no sé cuál es, digamos, pero estas cosas irritan mucho realmente. Irritan mucho, porque da la sensación que en este país no vale la pena ser honesto. Que en este país el tipo que camina por la derecha, que paga los impuestos, perdóname la expresión, se parece más al boludo famoso. O sea, realmente lo de Lázaro Báez es como esas gotas que rebalsan el vaso, ¿vio? Que nos da la sensación de que hay una impunidad muy grande en la Argentina y que cada vez la justicia está más disociada con la gente. Nos vamos a la pausa.